En este vídeo os voy a enseñar a realizar una sencilla bolsa de papel craft que mide más o menos 12 de ancho por 22 de alto. He cortado el sobrante de arriba y tiene aquí un pliegue como de 4 centímetros más o menos. Entonces lo que hago es coger papel craft, de ancho sería, o sea, de alto serían 22, sería más o menos hasta aquí, luego lo corto, y de ancho serían 12, y calculo el doble por cada lado, más o menos así, 12, un poquito más, para luego hacer el plegado, corto 13, y luego le añadiría 4 centímetros por cada lado, entonces serían 8 para el plegado. Me llegaría más o menos hasta aquí en la bolsa. Pues con la ayuda de la misma regla, sin necesidad de utilizar tijera, voy a realizar el corte del papel. Quedaría perfecto. Y ahora voy a hacer lo mismo por arriba. Hemos dicho que más o menos mida 22 más un poquito que pliego. Sí, pues lo voy a dejar como hasta 24. Entonces lo que voy a hacer es igualar la parte de arriba. Voy a ir eliminando lo bueno que tiene el papel craft es que es muy sencillo de manejar y para que os quede recto no hace falta ni utilizar ni guillotina ni una tijera, simplemente le ayuda una regla metálica y ya está. Así tendríamos ya el papel. Entonces lo que voy a hacer es calcular un plisado de 4, sería más o menos aquí, para cada lado, lo doblaría, así, y ahora de aquí calculo otros 4, hasta aquí, aquí haría un plisado. Voy a hacer hacia afuera para que me quede más marcado. Este sería el lateral. Entonces, ahora le voy a hacer otro a la mitad de estos dos. Así. Iría recto. Y este ahora iría para adentro. Pues ya tendríamos un plisado. Aquí lo veis muy bien. He plisado 4 centímetros, 2 y 2, así. Ahora voy a hacer lo mismo por este lado, pero midiendo que el plisado empiece en 12 centímetros. Aquí. Entonces, ahora iría aquí doblada la bolsa, así. Y ahora calcularía 4 centímetros, que llegaría aquí, lo doblo, y ahora de estos 4, vamos a ponerlo recto, irían 2 para dentro. Y ahora esto para afuera. Tendríamos también un plisado aquí de 2 centímetros para cada lado. Entonces, ahora lo único que tendríamos que hacer es unir esta parte de la bolsa. Podemos utilizar cinta de doble cara o en este caso lo que voy a hacer es utilizar el pegamento de rol. Pongo la tira a todo lo largo y ahora ya lo uno, así quedaría. Ahora con la ayuda de unas tijeras lo que voy a hacer es cortar así un poco en ángulo y rebajando toda la bolsa por la parte de abajo un poquito para que a la hora de plegar la parte de abajo no quede mucho papel que doblar. ¿Ves? Voy a hacer así un rebaje de toda la bolsa, no tiene por qué quedar
perfecto de recto. Así. ¿Ves? Ha quedado ya un poco rebajada. Lo voy a rebajar un poquito más para que tenga más soporte por la parte de abajo si meto algún artículo que pese un poquito más. Así. Al llegar aquí hago el pico así. Ya tendríamos la bolsa rebajada por aquí y ahora lo único que tenemos que hacer es plegarlo. Le volvemos aquí a poner un poquito de pegamento. Puede ser cinta doble cara, pegamento clip, lo que queráis. Y ahora ya la subimos hacia arriba. Y ya tenéis realizada vuestra bolsa de papel craft. La podéis decorar como queráis, y admite bastante espacio. Para la manualidad del Día del Padre, lo que he hecho ha sido más o menos calcular el centro. Lo podéis calcular a ojo, hacer una pequeña doblez, así. Realizar aquí un pequeño corte. Y ahora doblar la bolsa hacia adentro, como si fuera un cuello de pico. Y ya tenéis realizada la bolsa de la manualidad. ¿Veis qué sencillo?